Fue el hombre que gobernó por más tiempo el imperio soviético después de Joseph Stalin. Un hombre educado, campechano y de inteligencia silenciosa, desde las aulas universitarias a las tierras ucranianas, desde los Urales a las fábricas de tanques, con ello pavimentó su camino al liderazgo total de lo que fue durante décadas una poderosa potencia. Leonid Brezhnev llega al poder en 1964 y así se mantiene por 18 años entre un periodo de prosperidad y otro de relativo estancamiento. En ocasiones buscó regresar la Unión Soviética al viejo estalinismo magnánimo después de las reformas liberales de Khrushchev, mientras que en otros momentos fue un hombre moderado que se entendió con presidentes tan belicosos como Richard Nixon. Algunos también afirman que la Unión Soviética recuperó parte de su visión imperial y de líder mundial bajo el mando de Leonid Brezhnev, caminando por una cuerda floja de grandes problemas internos y de fuerzas que más bien buscaban que Rusia se acoplara al capitalismo occidental. Hoy vamos a conocer su historia. Les habla Reinaldo Carrillo. Yo les quiero hacer una gran invitación a que nos sigan en nuestro nuevo canal Misterios de la Historia, donde mi persona les estará narrando videos de una gran variedad de temas, todos muy interesantes. Estoy seguro que les va a encantar. Aquí en la pantalla les va a aparecer el enlace para que vayan viendo lo que hemos publicado, para que se metan, para que se suscriban y que aprendan tanto y que lo disfruten tanto como nosotros. Sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Leonid Ilich Brezhnev nace en el seno de una familia obrera de origen ruso en Kamenskoye, Ucrania, el 19 de diciembre de 1906. Sus padres fueron Ilya Brezhnev, trabajador del sector siderúrgico, y Natalia Denisovna, ama de casa. Era una época marcada por el final del zarismo y el auge de las ideas marxistas-leninistas en las fábricas rusas, por lo que la influencia de su padre fue fundamental en la formación ideológica de Leonid. La revolución rusa encuentra en el joven Brezhnev y en miles como él el caldo de cultivo ideal para la lucha comunista. Eran tiempos de cambio en Europa. Una revolución derroca al zar del Imperio Ruso en 1917 y poco después los llamados bolcheviques instauran el primer estado comunista del mundo tras acabar en un sótano con la vida de los zares y de sus 5 hijos. 4 años después de estos hechos, en 1923, Brezhnev es un joven de 17 años de mentalidad marxista que decide ingresar a la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, también llamada como Komsomol. Y 6 años después, en 1929, finalmente logra hacerse miembro formal del propio Partido Comunista. Para esta época, en los años 20 del siglo XX, la mano de obra especializada y técnica era muy solicitada. Muchos jóvenes recibían formación técnica de distinto tipo. Brezhnev en un principio estudia agricultura y gestión de tierras y obtiene el título de agrimensor en 1927 en una escuela técnica de Kursk. Luego de esto, en 1935, obtiene el título de ingeniero metalúrgico y se especializa en las industrias de hierro y de acero que estaban al este de Ucrania. Un detalle curioso es que durante su formación inicial en Kursk, para costear sus estudios, Brezhnev trabaja como un extra en un teatro local. Y en este teatro desarrolla talento por la actuación, habilidades histriónicas y un interés además por la poesía. Paralelamente sigue con su carrera política y militar, comienza con el servicio militar obligatorio entre los años 35 y 36 y realiza cursos en la escuela de tanques. Luego de ello actúa como comisario político en una fábrica de tanques y para 1939 es nombrado secretario del Partido Comunista para la región de Dnipropetrovsk. Pero antes de continuar, debemos recordar que la Unión Soviética, desde su nacimiento como país, había sido conducida por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin. A la muerte de este en 1924, ya el poder lo detentaba Joseph Stalin y en los años siguientes lo va a consolidar. Poco después, en las famosas purgas que parte de la historiografía llamado como la Gran Purga, entre 1937 y 1939, es que Brezhnev puede avanzar rápidamente dentro del Partido Comunista y del Estado mismo al ascender en los espacios que iban quedando vacíos.
Brezhnev era un hombre templado, de cara sobria y cejas muy pobladas, estudioso y de inteligencia técnica. Su carácter generaba confianza en muchos de los amigos que fue haciendo durante su carrera. Era campechano en el trato y en apariencia austero, aunque a medida que fue escalando desbordó su apego a lujosos vicios: el mejor vodka, los mejores puros y cigarros, el mejor whisky, mujeriego insaciable y amante de los coches de lujo que conducía en alta velocidad en los alrededores de Moscú. Pero regresemos al Brezhnev joven y universitario. Para 1926, Brezhnev conoce a Victoria Pretovna Denisova, con quien contrae matrimonio para 1928. De esta unión nacen sus hijos, Galina Brezneva en 1929, seguido de Yuri Brezhnev en 1932. Victoria, la esposa de Brezhnev, lo acompañaría hasta el final en sus últimos días. Avanzando a los años 30 y 40, la Unión Soviética con Stalin alcanza un periodo de estabilidad mediante férreo control político y de acelerada industrialización y colectivización de tierras. Pero esto se ve interrumpido cuando las naciones europeas se embarcan en lo que los rusos han llamado como la Gran Guerra Patriótica, también conocida como la Segunda Guerra Mundial. En el frente ucraniano, Brezhnev se desempeña como comisario político en el Ejército Rojo. Sus responsabilidades incluyen garantizar la lealtad ideológica y política dentro de las tropas, así como mantener la disciplina, hacer propaganda y supervisar la moral de los soldados. La Unión Soviética, aliada con el bloque occidental capitalista, vence en la guerra, y en los años posteriores Brezhnev ocupa distintos cargos importantes en los comités regionales de Ucrania. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el bloque anglosajón occidental capitalista y el bloque ruso-soviético se reparten el mundo en zonas de influencia. Y luego inicia lo que la historiografía ha llamado como la Guerra Fría, en la que ambos bloques aparentemente entran en una lucha existencial por el control del planeta. Lo cierto es que en este nuevo contexto, la innegable capacidad técnica de Leonid Brezhnev y los dotes para liderazgo y trato de personas que tenía le trae eventualmente un nuevo hito de su carrera en 1950, cuando es nombrado como primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Moldavia. Sus logros en mantener, profundizar y consolidar el poder soviético, así como promover el comunismo en esas tierras que habían pertenecido a Rumania hasta la Segunda Guerra Mundial y luego fueron anexadas a la Unión Soviética, le fueron ganando un importante ascenso en las altas cúpulas de Moscú. A partir de 1952 llega uno de los momentos más importantes en la vida de Brezhnev. En ese año ingresa al Comité Central del Partido Comunista y es candidato a ser miembro del Politburó, que era fundamentalmente el órgano más poderoso de la Unión. Sin embargo, la brillante carrera política de Brezhnev estaba invariablemente unida a la figura de Stalin, y resulta que Stalin muere en 1953. Durante el caos institucional para la escogencia del nuevo líder, Brezhnev pierde parte de su estatus, o al menos ve reducido su participación en el Comité Central y en el Politburó. Aunque se mantiene en el tope de la dirigencia política, para 1953 acepta un cargo en el Ministerio de la Defensa como jefe de la dirección política del Ejército y de la Marina. Ya para 1954 se aclara el panorama en el liderazgo soviético. Había un sucesor ya consolidado. Nikita Khrushchev asume el poder total del imperio soviético. Nikita Khrushchev y Leonid Brezhnev no eran ningunos desconocidos, más bien tenían un vínculo importante, partiendo de su origen ucraniano compartido. Ambos procedían de allí. Brezhnev cultiva ese vínculo y se ve recompensado al poco tiempo, en mayo de 1955, cuando es nombrado por Khrushchev como primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Kazajistán. Como vemos, donde el partido necesitara de un hombre como él iba de forma leal. Desde que Stalin gobernaba, había una pugna interna entre reformistas que creían que la Unión Soviética debía abrirse un poco más a Occidente y al capitalismo, y los que más bien se aferraban al socialismo nacional de corte más conservador y más stalinista. Khrushchev era parte de estas corrientes reformistas y Brezhnev se pliega totalmente a ello, por lo que al llegar al gobierno, Khrushchev lanza el llamado periodo de deshielo, una serie de reformas que dieron mayor libertad en algunos aspectos de la economía y de la política, así como el llamado proceso de desestalinización. Leonid Brezhnev, aunque parezca contradictorio como veremos más adelante, fue una pieza importante en este proceso de reformas liberalizadoras como colaborador directo.
Estas nuevas políticas soviéticas bajo el mando de Khrushchev también incluían el impulso y la ampliación de la producción agrícola. Así que Leonid Brezhnev, como primer secretario de la República de Kazajistán, tenía un trabajo sencillo pero clave: tener éxito en la campaña de Tierras Vírgenes, en la que Kazajistán era un territorio más que importante. Esta campaña tuvo un éxito fundamental, al menos en sus primeras etapas, en las que se cultivaron aproximadamente 36 millones de hectáreas de tierras que antes estaban baldías, tanto en los territorios de Kazajistán como Siberia, en los montes Urales, en el área del Volga y el norte del Cáucaso. Con el éxito de la campaña de Tierras Vírgenes a sus espaldas, Brezhnev regresa al centro soviético del poder en Moscú en febrero de 1956. Allí es electo nuevamente para el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y es candidato a miembro del Politburó. Asimismo, se hace con el control asignado de la industria de la defensa, del programa espacial, de la industria pesada y de capital. Se hace un hombre de peso en los manejos del Estado, ganado a pulso por un lado por su talento y su trabajo y por otro por su buena relación con Nikita Khrushchev. Sin embargo, sectores en la corriente ortodoxa y más estalinista de la cúpula soviética, contrarios a las reformas propuestas por Khrushchev, que consideraban que llevaban a la inestabilidad y a la entrega de la Unión Soviética y su soberanía a Occidente, estaban apostando por un golpe palaciego. Para mayo de 1960, Brezhnev es nombrado presidenta del Presidium del Soviet Supremo, cargo que se presenta como la jefatura del Estado. Pero en realidad el poder estaba en Khrushchev como secretario del partido. Así que corre el año 1964 y Brezhnev renuncia a su puesto como presidente del Presidium del Soviet Supremo para establecerse como segundo secretario del Comité Central del partido. Esto era la mano derecha directa de Khrushchev. Con este cargo, su crecimiento en el estamento político había sido tal que ya era considerado como el heredero oficial sucesor de Khrushchev. Lo que no sabía Khrushchev es que desde 1963 Brezhnev se había involucrado en un complot para desplazarlo del poder. Pese a las reformas de Khrushchev, eran tiempos de problemas económicos que estaban en la palestra y que ejercían presión sobre la dirigencia soviética. Por otro lado, se mantenía el disgusto de un sector ortodoxo del Partido Comunista que consideraba que Khrushchev estaba traicionando el legado de Stalin y entregando la esencia del país. Khrushchev no lograba apaciguar a otros grupos internos que se le oponían, varios de los cuales ya se habían acercado a Brezhnev para proponerle un cambio de timón. Brezhnev en esta coyuntura ve la oportunidad de tomar las riendas del poder y aquel quien fuera su líder, su apoyo, su impulsor, se convirtió en el enemigo a vencer, a ser destronado. Así que para finales de 1964, Brezhnev consigue aglutinar una mayoría en el Politburó que vota a favor de la destitución de Khrushchev de su cargo, sobre la base de una serie de alegatos de incompetencia y de corrupción. Luego de esto, Brezhnev es nombrado como líder del partido y lo sucede en este cargo. Pero no sería él de inmediato quien asumiría los destinos de la Unión Soviética, sino que debió formar un triunvirato con el primer ministro Alexei Kosygin y el actual presidente del Soviet Supremo, Nikolai Podgorny. Este grupo, que tenía una visión crítica de las reformas de Khrushchev, estaría junto hasta 1966, cuando Brezhnev logra vencer en el muñequeo del poder y es elegido como secretario general del Comité del Partido Comunista. Tenía hacia el frente el desafío de estabilizar al país, revitalizar la economía y aumentar el poderío soviético en el concierto internacional. A pesar de la aparente afinidad entre Brezhnev y Khrushchev sobre cómo conducir a la Unión Soviética, al comienzo del llamado liderazgo colectivo de Brezhnev, Kosygin y Podgorny, aquella incipiente liberalización y descentralización de Khrushchev fueron sustituidas por políticas de tendencia estalinista y de corte más conservador y centralista. Incluso la influencia y la dirección de los líderes del Politburó se fue concentrando cada vez más en los antiguos jerarcas del partido, una suerte de consejo de ancianos de la Unión Soviética. Esto tampoco significa que Brezhnev fuese un estalinista puro. Más bien se entendió también con diversas figuras de corte más reformista, liberal y centrista durante su gobierno.
y sus políticas fueron de tendencia variada, cosa que también ocurre en la política exterior. Si bien intervino Brezhnev de forma agresiva en varios países, también contuvo el conflicto con Estados Unidos, llegando a firmar acuerdos con presidentes tan belicosos como Richard Nixon, como veremos más adelante. De manera que a nivel interno, desde 1965, bajo el liderazgo de Brezhnev, empieza una etapa de mejoras económicas para la Unión Soviética. A nivel productivo industrial, las nuevas políticas comienzan a tomar forma, las fábricas y minas incrementan la producción en un 138% con respecto a 1960, y para ese mismo año son abolidos los consejos económicos regionales, que habían sido implementados por Khrushchev en 1957 y cuya función consistía en administrar las economías de las diversas regiones de la Unión Soviética para volver una política de mayor direccionismo estatal. En el ámbito alimenticio, las mejoras no fueron tan altas como a nivel industrial, con un crecimiento tímido de 3% constante. Este periodo de gobierno durante los años 60 fue uno de fortalecimiento del empleo y del poder adquisitivo, pero que luego se tornaría en un crecimiento lento y hasta estancado. En lo que respecta a los asuntos exteriores y militares durante su mandato, se persigue rescatar aquella visión imperial rusa de la Unión Soviética dentro del delicado juego geopolítico del momento. Brezhnev tiene una implicación personal destacada en la política exterior. La doctrina stalinista también partía de la necesidad de un mayor control sobre las repúblicas socialistas y una política más intervencionista. Brezhnev estaba decidido a devolver el poder que Moscú había perdido sobre las repúblicas satélites en los últimos años. Para 1967, Checoslovaquia, que estaba conformada por las actuales República Checa y Eslovaquia, lleva adelante un proceso de liberalización de su sistema comunista soviético con el apoyo además de protestas masivas. Esto fue conocido como la Primavera de Praga. Esta decisión no cae bien en el seno del gobierno de la Unión Soviética y en respuesta a este intento de sublevación de una de sus repúblicas para 1968, se produce una intervención militar soviética rusa en territorio checoslovaco para aplastar la rebelión que produjo más de 100 muertos. El líder del Estado checoslovaco fue llevado a la fuerza de la Unión Soviética y las reformas fueron abandonadas. Este sería el comienzo de la llamada doctrina Brezhnev, que afirmaba, y cito, abro comillas, el derecho a la intervención soviética en los casos en que los intereses comunes esenciales de otros países socialistas estén amenazados por uno de ellos. Fin de la cita. Las fuerzas del Pacto de Varsovia serían las encargadas de llevar a cabo este tipo de intervenciones. Distinto al periodo de Khrushchev, que más bien buscaba reducir el aparato militar, Brezhnev durante los primeros años de su mandato aumenta en un 40% los gastos de defensa, hecho que lograría que la Unión Soviética prácticamente iguale a los Estados Unidos en la carrera armamentista al momento. Brezhnev también suministra de forma más frontal financiamiento y equipos militares y de propaganda a países que estaban en conflicto con Occidente, tanto político, diplomático como militar. En general, durante la primera etapa de Brezhnev hay un crecimiento en términos de producción económica, de poder adquisitivo y de influencia militar y política de la Unión Soviética. Otro aspecto llamativo de su primer periodo, en 1968, fue el Tratado de No Proliferación de Armas Atómicas entre la Unión Soviética, los Estados Unidos y el Reino Unido. Luego volvería a firmar otros tratados tanto con Richard Nixon como con Jimmy Carter en 1979 respecto al control de las armas. Sin embargo, este último tratado con Jimmy Carter no llegó a presentarse ante el Congreso norteamericano debido a la invasión soviética a Afganistán que ya vamos a mencionar. Si bien Leonid Brezhnev toma elementos de los viejos estalinistas y aumenta los niveles de control interno de Khrushchev, el sistema político de la política interna inevitablemente no era el mismo de la época de Stalin. La deslealtad ideológica de años anteriores seguía siendo castigada, cualquier crítica al sistema, a los líderes e incluso a la literatura oficial eran consideradas como propaganda antisoviética. Sin embargo, no llegaban a verse ni de cerca algunas de las llamadas purgas o procesos de purga de la época stalinista. Una famosa expulsión de esta época fue al reconocido pensador Alexander Solzhenitsyn. Brezhnev era un hombre en definitiva comedido respecto a la política interior, que no tomaba decisiones apresuradas, le gustaba el trabajo en equipo, escuchaba otras opiniones, pero que no le temblaba el pulso cuando le tocaba apartar a un adversario. Llegamos a la segunda etapa de Brezhnev, la de los años 70. Para esta década,
Brezhnev trata de alejarse un tanto de la doctrina más ortodoxa y buscar una política de mayor distensión con Occidente. Procura normalizar las relaciones con Alemania Occidental y reducir las tensiones con los Estados Unidos. Esto mediante los tratados de control de armas internacionales que ya mencionamos, así como el compromiso para mantener la estabilidad internacional y a cambio poder promover un mayor comercio entre la Unión Soviética y los países occidentales. A la Unión Soviética llegaría más capital de Occidente y a cambio también esta debía abrirse poco a poco inevitablemente no solo el capital, sino las ideas, la cultura y las corrientes políticas de Occidente. Para los años 70, como ya adelantamos, la Unión Soviética había logrado nivelarse a nivel militar con los Estados Unidos en lo que respecta a armas estratégicas y se termina consolidando el ejército ruso como el más grande del mundo, un hito que todavía hoy muchos le aplauden a Brezhnev. Por otro lado, volviendo a temas de políticas locales dentro de la Unión Soviética, Brezhnev no elimina todas las reformas que Khrushchev había comenzado. Por ejemplo, estaba convencido de que los métodos convencionales utilizados para la organización de las granjas colectivas funcionaban. Ahora bien, el crecimiento en gastos militares, junto con otras trabas del sistema económico estatizado, a la larga condujo que la inversión en la agricultura, las industrias de bienes y consumo y los servicios de salud viesen mermados sus presupuestos, por lo que surgen problemas económicos en los años 70, como escasez en numerosos productos y una contracción del salario y poder adquisitivo. Para 1973 llega la llamada era del estancamiento, un problema económico que también se vería reflejado en lo social y lo político. Esta segunda etapa, bajo el liderazgo de Leonid Brezhnev, sería de un crecimiento lento a nivel económico en comparación con todos sus pares occidentales e incluso con China también. Los años 70 también son testigos de diversos procesos revolucionarios en el continente africano y Brezhnev busca sin ningún tipo de titubeo en sacar partido de ellos. Angola busca su independencia de Portugal en 1975 y durante la Guerra Civil la Unión Soviética apoya el Movimiento Popular de Liberación de Angola que gobernó ese país desde 1975 a 1991. Ese mismo año de 1975, Mozambique, colonia también de Portugal, se enfrenta a una cruenta guerra civil donde la Unión Soviética apoya al Frente de Liberación de Mozambique que se encontraba en el poder. Más al sur, en la antigua Rodesia, hoy conocida como Zimbabue, entre 1972 y 1979 se libra otra guerra civil y la guerrilla liderada por Robert Mugabe y Joshua Nkomo, de tendencia izquierdista, es apoyada también por la política exterior de la Unión Soviética, que buscaba la independencia en un claro desafío a la minoría blanca en la región. Más allá de los dotes de liderazgo de Brezhnev, eso no impediría que se presentasen pugnas y roces internos en la Unión Soviética. Para el año 77, Podgorny, el otro miembro del triunvirato inicial, fue forzado al retiro y su cargo como presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética recayó nuevamente sobre Brezhnev. El tercer líder del grupo, Kosygin, sí se mantiene hasta su muerte en 1980 en el cargo de primer ministro. Sumado a toda esta situación interna, estamos frente a una etapa del siglo XX de expansión del capitalismo y de la sociedad de consumo como modo de vida. Los años 70 ven un crecimiento como nunca de la industria financiera, de los fondos capitales, de las multinacionales, que pasan a penetrar cada vez más cualquier nación del planeta por lejana que sea. La Unión Soviética no era la excepción, cada vez más inevitablemente influida por Occidente. A finales de los años 70 y ante la posibilidad de perder un aliado en la región, Brezhnev apoya la invasión militar de la Unión Soviética en Afganistán cuando se desató en ese país una guerra civil entre fuerzas comunistas y fuerzas islamistas fundamentalistas que estaban apoyadas por los Estados Unidos. Esta intervención no solo terminaría en un gran fracaso soviético, sino en grandes pesares, pérdidas de material bélico y vidas del ejército, sin hablar de la cantidad de vidas afganas que fueron perdidas en este conflicto que en algunas oportunidades es denominado como el Vietnam soviético. Por su parte, del lado europeo, en las repúblicas socialistas soviéticas ganaban fuerzas las corrientes demócratas y de varias tendencias antisoviéticas. En Polonia ocurren manifestaciones masivas lideradas por el sindicato Solidaridad con Lech Walesa a la cabeza y este movimiento polaco toma vital importancia. Se temió una nueva intervención del ejército soviético en Polonia, tal y como ocurriera en Checoslovaquia en 1968. Cuando se desatan en 1980 estas protestas del movimiento polaco anticomunista
comunista, los gobernantes de Polonia y de Alemania Oriental abogaron por una acción militar impulsada desde Moscú. Pero eran otros tiempos, y Brezhnev no veía conveniente una intervención. Y finalmente, ante un movimiento social anticomunista que se hacía cada vez más poderoso, Varsovia impuso toque de queda y ley marcial. Sin embargo, este hecho fue clave como un hito en el surgimiento de corrientes separatistas en las naciones bajo influencia soviética, cuestión clave en la no tan lejana disolución de este imperio comunista. Este hito en Polonia también marca los últimos días de Brezhnev, quien por un lado seguía siendo muy respetado por sus pares en el estamento soviético, pero para otros se había vuelto como un señor un tanto vanidoso y pomposo, siendo condecorado con medallas de heroísmo sin nunca haber pegado un tiro. Brezhnev, ya de 73 años de edad, mostraba señales de una salud precaria. El consumo de alcohol y de tabaco se había acrecentado. Las consecuencias de algunos problemas médicos, tales como temblores y fallas en la memoria, eran cada vez más frecuentes. Sin embargo, sus apariciones en actos públicos se mantenían. Para mayo de 1982 sufre un grave infarto que sobrevive, pero que fue seguido por otro ataque al corazón el 10 de noviembre, que sería mortal. Finalmente acaba la vida de Leonid Brezhnev y es homenajeado recibiendo los honores de jefe de Estado, seguido de 5 días de luto nacional. Sus restos fueron enterrados en la necrópolis de la muralla del Kremlin en la Plaza Roja. Solo Joseph Stalin presidió la Unión Soviética más tiempo que Brezhnev. Durante los 18 años que estuvo en el poder, el barco soviético estuvo asediado por las propias contradicciones internas de un megaestado comunista y por un mundo que se volcaba a los valores liberales y capitalistas. En esta cuerda floja entre hombres que ya extrañaban con nostalgia la era de Stalin y que querían mantener la dignidad imperial rusa, y hombres reformistas que consideraban más conveniente abrir el país a Occidente y que Rusia se acoplara a un nuevo orden geopolítico. Es un proceso histórico que hoy todavía sigue su curso con sus manifestaciones actuales. Corresponderá a la historia juzgar a nuestro protagonista. Muchas gracias a todos por haber visto este video, espero que les haya gustado y los invito una vez más a que se suscriban a nuestro nuevo canal Misterios de la Historia. Allí vamos a estar publicando contenido inédito, exclusivo y de gran interés sobre una gran variedad de temas históricos. Abajo en la descripción y en los comentarios van a poder conseguir el enlace para que se vayan metiendo y vayan viendo lo que hemos publicado. Asimismo, pues, no dejen de dejar sus comentarios en este video, darle me gusta, activar la campana para las notificaciones y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Sin más nada que agregar, me despido y que Dios los bendiga a todos.